Pacífico del Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara, el señor Renato Valderrama. Estamos aquí en una entrevista para contrarrestar o proporcionar información hacia una tesis en una comparación México-Hong Kong. Y nuestra tesis aquí es por qué, si Hong Kong y México tuvieron escenarios similares, Hong Kong sobresalió y México se rezagó un poco o sigue rezagado. Y nuestra tesis también va a que Hong Kong sobresalió porque tuvo apoyo de la corona británica y todos los efectos que recibía, en cierta manera los amortizaba la corona británica. ¿Qué nos puede decir usted a eso? Ok, bueno, primero pues algo que es necesario aquí recuperar, y es la historia de México y de Hong Kong para empezar si su hipótesis puede ser cierta o no, ¿no? Entonces, la primera cuestión es, bueno, es decir, México surge como nación independiente en el XXI, siglo XIX, y empieza a conformar un proyecto de nación que termina de medio cuajar hasta 76, siglo XIX, con Porfirio Díaz, ¿no? Cuando realmente México se empieza a modernizar, quiere decir traer inversión extranjera directa, básicamente de Europa y de Norteamérica, y desarrollar pues todo lo que son básicamente las instalaciones de comercio, ¿no? Ferrocarril, los puertos, carreteras y demás, y sobre todo con un sector muy importante que en este momento apenas surgía, que era el petróleo, ¿no? La electricidad y todas esas zonas, áreas estratégicas de la economía para finales del siglo XIX, principios del XX. Pero México, es decir, es un país independiente desde el siglo XIX principio, ¿no? Aunque con un serie de conflictos internos por 80 años. Ahora, ¿Hong Kong cómo nace Hong Kong? Bueno, Hong Kong, ubicado en el sur de China, en la zona que se llama Cantón. De hecho se llama Cantón, y de hecho porque la lengua es el cantonés, ¿no? De hecho no hablan mandarín, no es la lengua original de ellos, y de hecho entre ellos hablan cantonés, aunque la lengua oficial de China es el Putonghua o chino, mandarín. Hong Kong es una isla que está en la bahía de Victoria, enfrente de lo que hoy se llama el Kowloon, que también fue después propiedad británica. Bueno, esta provincia que se llamó Guangdong fue una provincia que siempre estuvo alejada del imperio chino. La capital estuvo en medio, lo que es hoy día el Yangtze, provincia de Shanghai, que fue Nanjing, y posteriormente la dinastía Qing, la última dinastía, la capital se movió al norte, Beijing, Jing, capital, Bei norte, capital del norte. Entonces, Guangdong, el sur, quedó muy lejos, ¿no? Cuando empiezan a llegar los británicos en el siglo XVIII, principios, obviamente los británicos iban hacia esa provincia, y la pregunta es ¿por qué iban hacia esa provincia? Bueno, aquí no vamos a hacer esta discusión, pero las contesto. ¿Sí? Si quieres tampoco contestar. Según estudios que hicimos, era porque era un puerto estratégico. Ajá. Y además pero ¿quién abre el puerto? O sea, ¿por qué no fueron a Shanghai? ¿Por qué fueron ahí? Porque era... Hubo una potencia previa que fue quien abrió realmente China a los extranjeros. Uh-huh. ¿Cuál fue la potencia? En ese tiempo, bueno, según la información que nosotros sacamos, era los británicos. No, antes de Gran Bretaña. De hecho, Gran Bretaña llega ahí porque había una potencia extranjera ahí, europea. Uh-huh. Antes. Uh-huh. ¿Qué es? Portugal. La primera potencia europea que llega a esa zona, y la última en esa es Portugal. Portugal va a fundar ahí lo que se llama hoy día Macao, que está enfrente precisamente de Hong Kong, y enfrente de Hong Kong, es decir, por lado de acá del mar, pero enfrente de Zhuhai, que es la ciudad hermana de Macao. Los portugueses van a llegar ahí mucho tiempo antes que los británicos. De hecho, Portugal es el que abre la ruta marítima. Uh-huh. Gran Bretaña se apaña, es decir, se roba la ruta, pero al estilo británico, se la roba a base de cañonazos, ¿no? Y las antiguas propiedades portuguesas en África, en el sudeste de Asia y en China, se las apropia Gran Bretaña, menos Macao. Y como no iban a entrar los británicos en conflicto con los chinos, porque no podían, militarmente no podían, entonces deciden ubicarse afuera de las islas que están alrededor de Macao. Hoy día Hong Kong, pero esa isla está deshabitada, además no había nada ahí.
Y los británicos estaban ahí. Ahora, los británicos jamás pudieron comerciar directamente con los chinos. Había intermediarios entre los chinos, o sea, la aduana china, y los británicos. ¿Saben cómo se llaman esos intermediarios? Es el famoso cojón. O sea, es decir, los chinos, por una cuestión que tiene que ver con confucianismo, los chinos no podían dedicarse al comercio, era una cuestión que los inferiores. Entonces había intermediarios, como agentes aduanales se dan de cuenta, que eran los que los chinos decían, bueno, aquí ningún extranjero puede pisar tierra china. Quieren comerciar allá en las islas afuera, que nos divide un mar de por medio. E intermediarios son los cojón, que iban, cobraban, y intermediarios se quedaban un porcentaje del comercio. Así es como están los británicos de todo el tiempo. Claro, en Gran Bretaña y en Europa, los productos chinos se hicieron cada vez de más demanda, y con la superélite, o sea, las cortes, las grandes familias europeas demandaban productos chinos, porcelanas, sedas, especies, medicina china, etcétera. Entonces, los británicos empezaron a ver la manera de cómo obligar a los chinos a abrir más puertos y a dejarlos que tocaran por tierra. Pero los británicos no tenían el poder militar para hacerlo. Tuvieron que pasar casi, yo diría, 80 años, más o menos, casi un siglo, para que día con día, año con año, los británicos llevaran fuerzas armadas preparadas para esperar el momento justo y pegarle a China. Y llegó el momento. Por cierto, hablando de comercio internacional, los británicos le compraban todo a China y los chinos no le compraban nada a los británicos. Y esto lo que produjo pues fue un déficit terrible para los británicos. Por cierto, pagado con plata mexicana. Si la moneda que se usaba para pagar es la plata mexicana, ¿no? Y los británicos estuvieron dándole vuelta, ¿qué le vendemos a los chinos para por lo menos atemperar la balanza y que estemos empatados? Y los británicos encontraron una florecita muy bonita, la amapola, en el norte de la India, en lo que hoy día es el triángulo del opio, que es Afganistán, Pakistán, la India, y la empezaron a introducir de manera ilegal por los cojón a China. Y China era un imperio al final de la dinastía Qing que estaba en franca decadencia. Y entonces, pues, una sociedad en decadencia entra una droga, bueno, es la justa medida. Cualquier parecido con la realidad de hoy día pues es mera coincidencia, ¿verdad? Entonces, el opio empieza a distribuirse y la balanza comercial empieza a empatarse y luego se hace superavitaria para los británicos. Y el problema es cuando ya la familia real en Pekín se empieza a hacer opiumana y el hijo del emperador lo descubren fumando opio. Y además obviamente pues estaban llevando la plata china, o sea, la plata que habían ganado se estaba yendo, las arcas chinas se estaban reduciendo. Y entonces hay un debate muy interesante en la década de los 20 del siglo XIX, donde si legalizaban o no la droga. O sea, hoy día ni siquiera hablamos de ser resuelto, siglo XXI, y hubo un grupo muy interesante que dijo que se legalice y con eso van a haber más negocio. Los británicos se van a tener que emular. Y un grupo muy purista, ortodoxo, cualquier parecido con la conciencia de Dios, mera semejanza, dijo, no, ¿cómo creen? Aprobarlo, ¿qué va a decir la sociedad? Todo este rollo. Y entonces gana el grupo ortodoxo, el grupo más conservador, y nombran a un agente, ¿no? A un policía, a un juez, para que vaya a erradicar el opio allá al sur. Y le digo yo que es como el Eliot Ness chino, porque era incorruptible y además muy bueno. Y empieza a ser tan bueno que empieza realmente a pegarle al tráfico de droga y empieza a erradicarla. O sea, donde llega la erradica con unos métodos poco ortodoxos, ¿no? La judicial de Walt Disney, ¿no? Y entonces llega a pegarle a los británicos porque destruye un cargamento grandísimo de opio y los británicos mandan un ultimato: o nos recuperan el costo del opio ilegal, y los británicos se habían negado que ellos lo hacían, o pues se enfrentan a las consecuencias. Y dice, pues órale, a ver. Los chinos además pues, eran un imperio, una potencia que además siempre vio con despecho y discriminaba a los que venían de